Vamos a hacer nuestro repaso de los temas que hemos visto en la segunda unidad y pues lo primero que quiero recordar es qué es un rango, qué es una celda y qué es un gráfico de dispersión, que fueron cosas que vimos durante la unidad y estuvimos usando mucho. En Excel un rango es un intervalo de celdas, quiere decir que es un grupo de celdas que en algunos casos se le llama bloque de celdas y está dividido por dos puntos, ¿verdad? Un rango quiere decir que nos abarca todo un grupo de celdas y como está dividido es con dos puntos. Siempre lleva dos puntos un rango de celdas. Lo siguiente que tenemos que recordar es qué es una celda y qué es una celda activa. Una celda habíamos platicado que era la intersección de una fila y una columna. Es eso que se nombra con la letra de la columna y con el número de la fila correspondiente. Es donde se unen ambas y podemos decir celda A1, celda B7, dependiendo, ¿verdad? Y la celda activa es la celda que seleccionamos al momento de trabajar. El título es repaso, pero no tenemos que copiar porque estos conceptos ustedes ya los tenían en el cuaderno. Si no, pues entonces sí habría que copiar, pero estos conceptos son los que hemos visto a lo largo de la unidad y ustedes ya los copiaron en su cuaderno. El título es repaso, ¿verdad? Solamente quiero que me pongan atención. El gráfico de dispersión lo usamos mucho y es el gráfico que muestra la relación entre un conjunto de valores. Empezamos viendo nuestra segunda unidad con los algoritmos matemáticos. Dijimos que un algoritmo se puede representar mediante una fórmula aritmética y eso es un algoritmo matemático, ¿verdad? Un algoritmo como tal es la secuencia de pasos para resolver algún problema. Excel nos permite resolver problemas que requieran cálculos aritméticos. Si se recuerdan, habíamos visto nosotros distintos problemas. Vimos, por ejemplo, problemas de movimiento uniforme, donde nosotros pudimos aplicar cómo hicimos un modelo matemático, crear un modelo matemático. Lo que hicimos para crear un modelo matemático fue que nosotros escribimos un problema, por ejemplo, un carro que va a tantos kilómetros y se tarda tanto tiempo, ¿cuál es, no sé, que recorre una distancia de tantos kilómetros y llega en tanto tiempo, cuál es su velocidad, por ejemplo? Vimos nosotros problemas sobre eso y pudimos darle un formato específico, cambiamos el tamaño de las columnas y vamos resolviendo dando referencia de las celdas. Eso pues es usar algoritmos matemáticos. Vimos movimiento uniforme y aceleración. Aunque son problemas de matemática y tal vez se nos hace más fácil resolverlos con hojas, pues también en Excel se nos permite hacerlos sin necesidad de tener nuestra calculadora al lado, porque muchas veces necesitamos ayuda de la calculadora para realizar los procedimientos de una forma más rápida. En Excel, siempre que vayamos a dejar indicada la fórmula y la referencia de nuestra celda, pues ahí Excel nos hace el cálculo sin necesidad de que nosotros tengamos que después corroborar porque Excel pues está diseñado para eso y nos da la respuesta correcta. Las ecuaciones podríamos pensar que no las vamos a ver en computación o que solamente son de matemáticas, pero también en Excel podemos realizar ecuaciones. Estas ecuaciones son expresiones algebraicas que establecen el equilibrio entre dos miembros, en los que hay uno o varios valores desconocidos. Ahí lo que hacemos es equilibrar, ¿verdad? Lo que está de este lado, también de este lado, y vamos eliminando. Esto no lo trabajamos tanto con enfoque matemático, sino con el enfoque del modelo que podemos crear en Excel, agrandando o haciendo más pequeñas las columnas, agregando cada uno de los datos, creando un modelo que nos permita al cambiar cualquier valor, pues que la respuesta nos cambie y también agregarle una gráfica. Si se recuerdan, pues desde aquí empezamos a ponerle gráfica a las ecuaciones, a las funciones que íbamos realizando y lo que íbamos haciendo era tal y como lo hacíamos en papel. Eliminábamos una cantidad de un lado y del otro para ir simplificando hasta que nos quedara solamente X es igual a y el valor. Por ejemplo, si yo ponía aquí -4, tenía que poner del otro lado igual, ¿verdad?
Menos 4 más 4 para poder eliminar. Menos 4 más 4 y así yo eliminaba esa expresión y ya solo me quedaba un valor aquí y otro valor aquí. Las ecuaciones tal vez no es que nos sirvan tanto al momento de que ustedes vayan a alguna tienda, por ejemplo, a comprar algo o en algún trabajo básico, pero es importante que podamos crear modelos, que sepamos que Excel nos permite realizar cualquier tipo de cálculos y presentar nuestros resultados de diferentes formas. ¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes van a solicitar algún empleo o cuando ustedes estén en su carrera, pues van a utilizar mucho Excel. De verdad, Excel es el programa de los que más utilizamos y pues con estos modelos nosotros ya sabemos que si podemos realizar ecuaciones, que los procedimientos son un poco más largos, quizá un poquito de estar bien concentrados, también podemos realizar procedimientos más sencillos. La ecuación que aprendimos esa vez fue la AX más BX más C. Los tipos de gráficos en Excel. Recordemos que Excel es un programa pues, que nos permite realizar cálculos, que nos permite presentar información de una forma más dinámica y que la podemos utilizar para realizar informes, para realizar tareas sobre contabilidad o matemáticas, para presentar tablas y gráficos. Hay algo que se llama gráficos dinámicos y pues Excel tiene sus diferentes pestañas o fichas que cada una tiene su propia cinta de opciones o de herramientas. En la ficha insertar tenemos un grupo que se llama gráficos que nos incluye desde aquí donde estoy dibujando la línea morada hasta esta parte de aquí. Y esos pues ya son informes. Y tenemos nosotros aquí la opción de poder realizar cualquiera de los gráficos que se nos muestra para presentar nuestra información. ¿Por qué es importante utilizar gráficos? Porque un gráfico nos facilitaba la interpretación de los datos y Excel ofrece una gran variedad de gráficos en la ficha insertar. Cuando nosotros realizamos una tabla de datos necesitamos por lo menos tener dos columnas de datos, ¿verdad? Una columna X puede ser una columna de personas y puede ser una columna de ventas, de cantidades, ¿verdad? ¿Cuánto ha vendido cada persona? O puede ser en porcentaje, dependiendo. Lo que debemos hacer para poder crear cualquier tipo de gráfico es seleccionar esas dos columnas de valores, ir a la ficha insertar y buscar las opciones de gráficos. Tenemos dos formas, ya sea, si sabemos qué gráfico usar, lo vamos a seleccionar de cada uno de los tipos que tenemos aquí. Tenemos gráficos circulares, gráficos de líneas, gráficos de columnas, de barras, este se llama de área, de dispersión, combinado y radial. Dependiendo el tema, ¿verdad? Y si no, pues lo que podemos hacer es darle clic a los gráficos recomendados. De este lado nos aparecen los gráficos que nos recomienda Excel por la información que tenemos. Y si no, del otro lado podemos ir a buscar todos los tipos de gráficos y seleccionar el que mejor nos parezca. Vemos aquí que el de dispersión son los puntos y ese nos servía cuando realizamos ese ejercicio de ¿cuánto vale X? Fx es igual a 2x más 3, por ejemplo. Decíamos que X iba desde menos 2 hasta 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y después con esta fórmula, sustituyendo el valor de la X, calculábamos nuestro valor de Y. Y vamos marcando los puntos en nuestro plano cartesiano o en nuestra área del gráfico. Y si no, pues aquí tenemos otros gráficos, pero estamos haciendo memoria del gráfico de dispersión porque fue el que utilizamos, no utilizamos ningún otro, aunque podríamos en esa misma pestaña, en esas mismas opciones, tenemos para poder elegir cualquier otro tipo de gráfico. Si ustedes en algún momento necesitan hacer algo de, por ejemplo, los géneros de película más vistos, podrían utilizar un gráfico circular y decir en porcentaje, ¿verdad? El 20% le gustan las películas románticas, al 30% le gustan las películas de acción y al otro 50% las películas de miedo. Y eso sería en un gráfico circular donde nosotros podemos dividir dependiendo pues el porcentaje que tengamos
en nuestra tabla. Pero si no, pues lo que más utilizamos nosotros fue solamente este gráfico de dispersión, donde marcábamos los puntos y los podíamos unir con una línea, que también tenemos aquí, ¿verdad? De cada gráfico tenemos un estilo diferente. Tenemos burbujas más grandes, tenemos líneas con los puntos o solo las líneas suavizadas, líneas más marcadas, dependiendo de lo que queremos utilizar. Y después que insertamos nuestro gráfico, Excel nos da la opción, nos aparece una nueva ficha aquí arriba, donde nosotros podemos darle propiedades a esa gráfica. Podemos decirle qué color de relleno, qué color las barras, podemos cambiarle tamaño, tipo de letra, cualquier otro formato, pero cuando ya ingresamos nosotros nuestro gráfico. Antes no, solamente cuando ya está ingresado, y ahí ya podemos nosotros cambiar el estilo en el que queremos presentarlo, en el que queremos que se vea, seleccionando en la pestaña de diseño que nos aparece cuando ya está el gráfico en Excel. Después de eso empezamos a ver las funciones. Las funciones son fórmulas predefinidas que realizan cierto tipo de cálculos partiendo de valores específicos que se introducen entre paréntesis. Estos valores que van entre paréntesis en las funciones se llaman argumentos. Entonces, vimos cómo podían ser los argumentos, ¿verdad? Habían diferentes argumentos, escríbanlos en el chat. Y los cálculos se llevan a cabo siguiendo un orden que se conoce como sintaxis. No es que realicemos los cálculos al azar o que Excel sepa cuál es, sino que pues lleva un orden y ese orden se llama sintaxis. Sabemos que sintaxis también es el orden en el que escribimos las palabras, entonces funciona de la misma forma aquí en Excel. Si nosotros no siguiéramos esa sintaxis y no escribiéramos la fórmula en un orden específico, puede ser que nos dé otro valor o puede ser que nos dé error. Por ejemplo, cuando resolvemos operaciones matemáticas, sabemos que el orden para resolver las operaciones matemáticas es resolver primero lo que está entre paréntesis o corchetes. Después resolvemos raíces cuadradas y potencias. Después resolvemos multiplicaciones y divisiones. Y por último resolvemos sumas y restas. Si yo les pusiera aquí, por ejemplo, 8 por 2 más 1. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Escríbanme en el chat. 8 por 2 más 1. ¿Cómo sería la forma de resolverlo? Esa forma de resolver esta operación es la sintaxis, exacto, 17. Muy bien, chicos, gracias. Esta forma en la que resolvimos esta operación es la sintaxis con la que resolvemos nosotros, gracias. También en Excel, primero 8 por 2 y después le sumamos 1. Igual aquí, ¿verdad? Si no escribimos bien las funciones, no nos va a salir un resultado correcto. Una función siempre, siempre, siempre lleva el signo igual antes de cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo primero que debemos escribir cuando vamos a hacer una función es el signo igual. Si no escribimos el signo igual, pues no nos va a tomar en cuenta que es una operación, nos va a dar error. Entonces, el signo igual, no importa qué tipo de función sea, hay funciones de texto, hay funciones estadísticas, hay funciones de número, hay funciones de, ¿qué les digo? De financieras, ¿verdad? Y hay funciones más avanzadas, pero todas, todas, todas llevan siempre el signo igual. Entonces eso no se nos tiene que olvidar. Ya sea que se pregunten el examen o no, el signo igual siempre va en el inicio de cada función. Después seguiría el nombre de la función, que el ejemplo que dimos ese día fue suma, pero por ejemplo, tenemos funciones de texto como la función que nos permitía unir lo que tienen dos celdas distintas en una sola. ¿Esa función cuál era? Si se recuerdan. La función que nos permitía unir el texto de dos celdas diferentes a una sola. ¿Qué función será esa? Escribíamos aquí el nombre de la función, puede ser suma, puede ser promedio, puede ser la que les estoy preguntando.
Y después siempre va el argumento de la función. Dijimos que el argumento de la función siempre va entre paréntesis y son las celdas de las que vamos a hacer los cálculos. Puede estar separado por una coma cuando son celdas distintas y no es un rango, o puede ser un rango, como lo vemos aquí, que es desde la B8 hasta la B18 y está separado por 2 puntos. Ese argumento empieza con paréntesis y termina con paréntesis. Si no escribimos este último paréntesis, nos va a salir un mensaje de error y de que Excel va a autocompletar la función porque le hace falta algo. Digamos que ahí pues no hay ningún problema porque Excel lo resuelve por nosotros, pero pues, no se nos debe olvidar. Debemos tratar de escribirlo nosotros correctamente para que no haya ningún inconveniente. Además, cuando escribimos cualquier tipo de función, debemos recordar que no debemos dejar espacios. Si dejamos algún espacio o agregamos algún símbolo después, el resultado nos va a variar. Tuve el caso de una persona que me hizo una función de suma y luego le agregó 2 comas aquí y otro paréntesis. Y el resultado tal vez era 5 y a esa persona le daba 9. Y me decía, Miss, pero si yo hice todos los pasos que usted dijo, y no, ¿verdad? Agregarle algún símbolo de más, dejar algún espacio de más, hace que todo el resultado cambie. Entonces, la sintaxis de las funciones es el signo igual, después el nombre de la función y después el argumento entre paréntesis. Aprendimos varios tipos de funciones ese día, ¿verdad? Vamos a ver si las tengo por aquí. No. Los tipos de funciones que realizamos ese día fueron la función de suma, que pues obviamente nos suma todos los valores de una columna. Ajá. También calculamos el valor mínimo y máximo de una serie de datos. Eso, en vez de tener la palabra suma, tenía la palabra min, que es el valor mínimo, y max, que es el valor máximo, ¿verdad? Puede ser de un rango de celdas, yo puedo decirle que me saque el valor mínimo de todo este grupo de celdas. Y ahí va él a ver cuál es el dato pues, más pequeño. Y si no, max, para saber cuál es el dato más grande. También hicimos la fórmula de promedio, que en vez de min, pues ahí iría promedio. Y el promedio pues nos sacaba el valor intermedio de toda esa serie de datos. Nos decía ahí qué valor estaba a la mitad de esa serie de datos. No quiere decir a la mitad, si tengo 5 valores, pues el que está a la mitad, ¿verdad? 2.5, no, sino el que representa la mitad de todos esos valores. No sé cómo explicar esa parte, pero por ejemplo, cuando sacamos un promedio, sumamos todos los valores y lo dividimos dentro de 2. Así calculamos el promedio. Aquí no necesitamos hacer eso, sino que escribimos la palabra promedio y nos hace esa operación. También vimos funciones de texto. Hay funciones de texto que se utilizan porque hay funciones específicas para los números y hay funciones específicas para los textos. Por ejemplo, la función de concatenar. Vimos esa función de concatenar que nos ayudaba a unir lo que teníamos en 2 celdas diferentes y pasarlo a una sola celda. Por ejemplo, si aquí yo tenía el nombre y en esta otra celda yo tenía el apellido, yo podía unirlos en una sola usando la función de concatenar. Y aquí en vez de suma escribíamos la palabra concatenar. También vimos la función que nos convertía el texto de una celda de mayúscula a minúscula y al revés, de minúscula a mayúscula. Exacto, Fabricio. Podíamos, por ejemplo, si yo tenía escrito aquí función, yo podía convertir este texto a minúscula utilizando la función minusc. O podía pasar, por ejemplo, esto a mayúscula utilizando la función mayusc. Esas fueron algunas de las que vimos. Hay funciones de texto, como les digo, hay funciones de número, hay funciones estadísticas, funciones lógicas, funciones financieras. Cada una pues tiene una función diferente o un objetivo de darnos un resultado específico. Después vimos qué era una base de datos y realizamos 2 ejercicios de bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que tiene como característica fundamental facilitar las consultas para realizar informes que nos permitan tomar decisiones. Son datos o archivos que se relacionan entre sí.
Vimos que una base de datos podía ser desde la agenda de nuestros amigos con nombres, apellidos, números de teléfono, dirección y fechas de cumpleaños, hasta, por ejemplo, datos de empleados de una empresa, ¿verdad? Y nos servía tener una base de datos bien estructurada para poder encontrar esa información y a partir de ello tomar resultados. Por ejemplo, yo podría tener mi base de datos de empleados y saber cuánto ganan para decidir así si les doy un aumento o no y cuánto debería darles. Vimos que la estructura para hacer una base de datos era la forma en que representábamos los datos. Los datos siempre se representan en forma de filas o renglones y columnas, es decir, en forma tabular, como se presenta la información financiera. Y aquí tenemos el ejemplo. Esa forma tabular quiere decir de tabla en la que tenemos columnas y tenemos también filas que son los renglones. La base de datos tiene registros, que los registros son los datos de cada fila y los campos son las columnas. Por ejemplo, los campos aquí serían nombre, calle, colonia y teléfono. Y los registros pueden incluir varios campos. Por ejemplo, Diana es un registro que incluye su nombre, su calle, su colonia y su teléfono. Los registros son las filas y los campos eran las columnas. Y por último, la semana pasada vimos cómo crear macros. Vimos que los macros son rutinas pregrabadas o que nosotros podemos grabar y son tareas realizadas de forma automática. Estas macros se basan en el lenguaje de Visual Basic Applications o VBA. Y habíamos visto que el procedimiento era ir a buscar la opción para grabar macro en el grupo macros de donde teníamos los datos o la vista y ahí nosotros le dábamos grabar. O bien en la barra de estado que tenemos abajo teníamos un botoncito donde podíamos nosotros darle clic y grabar macro. La macro que practicamos fue cambiarle tamaño a todas las columnas de una hoja electrónica, por ejemplo, volviéndola a 3 o a 4. Y cuando empezamos a grabar la macro debemos realizar los procedimientos a detalle, paso a paso, y cuando terminamos le damos detener grabación. Aunque aparentemente no sucede nada, nosotros podemos abrir una nueva hoja y para crear una macro nosotros le poníamos un nombre con comandos de nuestro teclado, la tecla control, y podíamos seleccionar cualquier otra letra de nuestro teclado y al presionar ese nombre en una hoja nueva, todos los pasos que hicimos así detalladamente se hacen de forma automática. Por ejemplo, le cambiamos de tamaño a las columnas de una hoja y pues en la siguiente hoja nosotros podíamos hacer lo mismo, cambiarles de tamaño, pero sin estar una por una, ¿verdad? Sino que al presionar esas teclas, rápidamente se realizaba todo el procedimiento. Estas macros se basan en el lenguaje de programación Visual Basic, pero sin que nosotros escribamos ningún código. Por eso es que son tan sencillas de utilizar. El nombre macro es abreviado de macroinstrucción, que son las rutinas grabadas en un archivo y se pueden utilizar, como les decía, al pulsar esa combinación de teclas que nosotros seleccionemos. Nosotros le agregamos un nombre y vamos a seleccionar esa combinación y automáticamente nos va a realizar esas instrucciones que ya habíamos dejado grabadas. Tenemos el botón de macros en el grupo macros para poder iniciar a grabar una, o bien este botón que está señalado aquí al final de nuestras hojas o libros, y cuando le damos ahí pues automáticamente se empieza a grabar nuestra macro. Y por último vimos que era el formato condicional. El formato condicional funcionaba como cuando resaltamos algún texto en algún libro y nos sirve, como dice acá, para resaltar rápidamente la información importante en una hoja de cálculo de Excel. El formato condicional lo que viene a hacer es aplicar un tipo de fuente específico, un color de relleno a esa celda, siempre y cuando cumpla con alguna condición específica.
Si se recuerdan, teníamos el botón de ir a formato condicional que lo encontrábamos en la ficha inicio a la par de donde damos formato como tabla. Y ese formato condicional nos permitía, si era número, los números que estén entre algún grupo de valores, o si era texto, pues decirle qué palabras tenía que resaltar y nosotros podíamos seleccionar el color de relleno, el color de fuente, para que todos los datos que vayan en relación a eso en nuestra base de datos se pinten de ese color y puedan ser identificados de una forma más rápida. Bueno, chicos,